Regresamos. Noticias todo el tiempo. La opinión de... Ya estamos de regreso en Noticias todo el tiempo. Le recuerdo a usted que nos puede sintonizar, obviamente por Efecto Televisión, también en Grupo Radio Capital, y usted también nos puede localizar en internet www.efecto.tv, así para que todo el tiempo esté completamente bien informado. Me da mucho gusto saludar en la línea telefónica, o me parece que está por Skype, en esta ocasión Julio Capuano. ¿Cómo estás, Julio? Hola Dani, muy buenos días. Bien, bien, gracias. ¿Tú qué Muy... tal por allá en el estudio? Andas por acá. Muy buenos días, Julio. Cuéntanos, ¿qué nos vas a platicar hoy de la relación? A ver, cuéntanos. La relación que existe entre el sector financiero y el comercio internacional, que realmente, bueno, pues van ligados, siempre han estado ligados y así nacieron. Pero últimamente hemos estado escuchando noticias, por ejemplo, que pues a veces nos afectan un poquito, como por ejemplo, pues el desplome del desacelere, ¿no? Digamos, de lo que es China, cuestiones, por ejemplo, de tipo de cambios, se aprecia el dólar, deprecia peso, etcétera. Y todo esto a veces nos hace pensar que, bueno, lo que es comercio internacional, pues a veces no tiene un efecto tan directo. Pero en realidad la afectación no solo es en la cuestión de mercadería, lo que son productos, sino también es en algunas otras áreas. Recordemos que en el sector financiero hay cuatro elementos muy importantes. A lo mejor no son muy conocidos, pero son muy importantes porque van ligados al comercio exterior. El primero, bueno, pues es la balanza comercial de la que ya conocemos, que hemos hablado, y esto se refiere a cuánto importamos y cuánto exportamos de productos. Pero también existen otras balanzas, como por ejemplo la balanza de servicios. Esta balanza de servicios tiene que ver con, por ejemplo, lo que es el turismo, lo que es el área de transportes, comunicaciones, consultoría, asesoría o servicios, no sé, financieros o informáticos, por ejemplo. Esta área se ve, de hecho, beneficiada cuando el área de importaciones-exportaciones cae. Eso es interesante porque de repente, si hay un problema en donde ya no se puede seguir importando, exportando tanta mercancía y hay un desacelere, el área de servicios tiene un crecimiento porque la mayoría de los contratos se realizan en dólares, sobre todo los contratos internacionales. Entonces, pues es un beneficio también que nosotros adquirimos, sobre todo en el área turística. Cuando a lo mejor no hay tanto movimiento en mercancía a nivel internacional, el área turística se ve beneficiada porque el turismo paga más pesos de lo usual. Entonces, obviamente, pues nos vemos beneficiados. Otra cuestión que también es importante y es la balanza de rentas que existe. La balanza de rentas incluye varios aspectos, pero uno de los principales es la inversión directa que tenemos en el país. Esto, como lo acabas de comentar tú justamente en el corte informativo que se acaba de hacer, ayuda muchísimo, por ejemplo, en algunas cuestiones que tienen que ver, como por ejemplo sector automotriz, que es inversión directa, y algunas otras también de empresas extranjeras que vienen a nuestro país y realizan este tipo de inversiones. La última, que tiene que ver con la balanza también de pagos, es la balanza de transferencias, la cual también se ve beneficiada. ¿Qué es esta balanza de transferencias? Bueno, incluye muchos rubros, pero uno de los principales es el intercambio de lo que es depósitos bancarios, por ejemplo, o transferencias, sobre todo del extranjero hacia México. Aquí se incluye todo lo que tiene que ver nuestros compatriotas, sobre todo en Estados Unidos y en algunos otros países, que envían dinero a nuestro país. Ahora, esto es muy importante. ¿Por qué? Por dos razones. La primera, porque obviamente entre más dólares mandan, más pesos tienen las familias. Entre más pesos tienen las familias, se puede invertir muchísimo más en diferentes cuestiones de servicios, pero también de productos. Estas cuatro balanzas, como bien su nombre lo refiere, deben de estar equilibradas, o la intención es que estén equilibradas, porque si existe dinero suficiente para poder comprar, obviamente el comercio internacional en el sector de mercancías como tal, pues se ve beneficiado porque hay un mayor intercambio y tenemos la posibilidad de comprar y vender muchísimo más cosas. Todo se refiere a la base de la economía, que es la oferta y la demanda.
pero en muchas ocasiones no hemos tenido la posibilidad de ver esto. En el caso, por ejemplo, del desacelere con pues el gigante asiático, que es China, estamos viendo un desacelere, sobre todo en la economía que tiene que ver en el área de balanza comercial, en lo que es la importación y la exportación. Pero hay un repunte, por ejemplo, en la balanza de servicios. Los servicios que está ofreciendo China todavía se vuelven más importantes y seguramente vamos a estar viendo un repunte muchísimo mayor, como lo estamos viendo en Japón. Japón está cambiando su balanza de pagos del área comercial, refiero a importación-exportación, hacia lo que es la balanza de servicios. Se están prestando muchísimo más servicios profesionales, tanto internos en el país como externos, y ahí se está viendo obviamente un equilibrio muchísimo más grande en esta parte. Las 4 balanzas tienen mucho que ver con lo que es también el endeudamiento de un país y cómo es el financiamiento que se le da a ese país. En nuestro caso, por ejemplo, en México tenemos pues obviamente una interacción muchísimo más grande con nuestro vecino del norte. Aquí tenemos una posición muy interesante porque tenemos mucha capacidad de turismo, cuando el dólar obviamente, bueno, tiene una paridad muchísimo mayor, como lo es, por ejemplo, en estos momentos. Igual, Canadá, también tenemos mucho turismo de Canadá, el área de servicios se ve beneficiada. En este sentido, tenemos más flujo de capitales llegando al país en este rubro y en esta área. Cada año estas 4 balanzas se tienen que estabilizar y hacer un balance. Usualmente nosotros tenemos un déficit en la mayoría de las balanzas, de estas 4 balanzas. Pero, curiosamente, hacia 2015 tuvimos un incremento en lo que fue la balanza de transferencias, del dinero que llegaba de nuestros compatriotas del extranjero, y la balanza de servicios también. Esto seguramente va a seguir una tendencia por el desacelere económico que vamos a estar viviendo un poco en 2016, pero la balanza comercial debe de continuar en algunos otros rubros, como lo es, por ejemplo, el automotriz, que ya lo hemos visto. Voy a estar refiriendo por ahí en Twitter algunas ligas precisamente acerca de qué son estas balanzas y por qué son tan importantes dentro del comercio exterior y el comercio internacional, porque no es solamente el comprar y vender productos, sino también el con qué los compramos, los vendemos, dónde y el por qué se hace todo este tipo de balances, incluso en el turismo. Pues muchas gracias, Julio. Entonces lo importante es, como en muchas cosas, como en casi todo, tener equilibrio, y de repente nos está haciendo falta eso, pero es muy importante lo que dices, y también saber que pues si la balanza comercial no está del todo muy bien, pues entonces aprovechar otras, como lo estás mencionando. Efectivamente, este es un momento, obviamente, como para virar hacia algunos otros sectores y aprovechar este momento también para poder hacer uso de servicios, no sé, de algunas otras cuestiones de inversión directa, por ejemplo. Efectivamente. Perfecto, pues muy bien, Julio Capuano, repítenos tu tweet, por favor, tu Twitter, para que la gente te ubique bien. Claro que sí, el Twitter es @capuanojulio, Dani. Pues muchísimas gracias y como siempre ha sido un placer. La próxima semana volvemos a estar contigo. Claro que sí, te agradezco muchísimo. Muy bonito día y muy bonita semana. Entonces, hasta luego. Hasta luego, Julio Capuano. Nosotros hacemos una pausa y volvemos con más información en Noticias Todo el Tiempo. En un momento continuamos. Noticias Todo el Tiempo.